Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a un espacio educativo de Factory HK. La idea del día de hoy es conversar un poco acerca de este nuevo tema que está surgiendo relacionado con la 5VT, ¿bien? O mejor conocido como la 5VT, que es un nuevo reglamento que la DIAN estableció para que empiece a regir a partir de este año 2023, ¿bien? Para eso nos acompaña, pues como siempre, Carlos García, nuestro experto pues en toda la parte fiscal acá en The Factory HK, y también voy a estar yo, mi persona, Argenis Rubén Blanco, que va a estar formulando pues esas preguntas frecuentes que tenemos en cuanto a este tema. Bien, entonces bueno, sin más, vamos a dar inicio, Carrito, ¿Cómo está? bienvenido. Muchísimas gracias. Buenísimo, Carlos. Entonces bueno, vamos a empezar. Eh, ¿En qué consiste todo ese tema de la 5VT? O sea, ¿qué es eso? ¿Qué debemos hacer ahora o qué debemos tener en cuenta al momento de hacer una compra, ¿bien? O más bien como empresa, al momento de hacer una venta, ¿sí? Sí. Con este tema de la 5VT. A ver, básicamente, Argenis, y con los buenos días, lo que debemos tener en cuenta es que a partir de la masificación de la factura electrónica por la resolución 1092 por parte de la DIAN, todas aquellas transacciones de venta de bienes o prestación de servicios se deben soportar con factura electrónica si dicha operación supera los 5 VTs. ¿Qué es VT? Es la unidad de valor tributario, que para el año 2023 está establecida en 212,060 pesos. Es decir, en palabras tranquilas, todas aquellas operaciones de venta de bienes o prestación de servicios que superen los 212,060 pesos, ojo, sin incluir impuestos, se deben soportar con factura electrónica. Buenísimo. Eso quiere decir, si la venta Tal cual. con IVA incluido llega a 212,000, no aplica No. factura electrónica porque digamos que la regla o la norma aplica es antes de IVA. Exacto. Los 212,000 supere 212,000 sin IVA. 212,060 sin incluir impuestos, tal Excelente, cual. buenísimo. Pero bueno, ahí también tenemos otra pregunta que nos hacen muchas veces, ¿no? Y es, ¿qué pasa si el vendedor o el proveedor del servicio no está obligado a facturar electrónicamente? No tiene factura electrónica. Buenísima, mira, en esos casos, si el adquiriente del bien o servicio requiere deducir de sus costos o gastos, por ponerte un ejemplo, de su impuesto de renta o acceder a impuestos descontables de esa operación, ese mismo adquiriente se debe generar o debe generar el documento soporte en adquisiciones a no facturadores o a sujetos no obligados a facturar electrónicamente, sin importar el monto de la transacción. Y de esa manera puede soportar esa adquisición o esa erogación de dinero de esa adquisición de su impuesto gravable o para aplicarlo para descuento de impuesto obviamente descontable. Excelente. Ahora vamos a otro lado, ¿no? Es decir, estamos hablando después de este tema de las 5 VT, qué pasa si se supera, si son más de 5 VT. Caso contrario, si la venta no supera las 5 VT, ¿qué hay que hacer en ese caso? En esos casos, los documentos equivalentes en papel siguen teniendo plena vigencia, dentro de los cuales encontramos el tiquete POS en papel, con la salvedad de que el tiquete POS en papel no sirve para deducción de costos o gastos al adquiriente de bienes o servicios. Aquí hay que hacer una salvedad. En esos casos en donde la transacción o el monto de esa operación no supera los 212,060 pesos, solamente en los casos en donde el adquiriente me solicite factura electrónica, ahí debo aplicar o debo expedir la correspondiente factura electrónica. Perfecto, excelente. Ahora, ¿cuáles son las fechas? Porque listo, ya entendemos pues lo de las 5 VT, entendemos que se debe expedir factura electrónica cuando la venta supera los 212,000 pesos, que son 5 VT, bueno, 212,060 pesos antes de IVA. Ahora, ¿a partir de cuándo? Esa es como la siguiente pregunta, porque uno dice, bueno, ya sé qué tengo que hacer. Ahora más bien es, ¿a partir de qué fecha lo tengo que hacer? ¿Cuándo debo empezar? El calendario de masificación se divide en 4 grupos. El primer grupo comienza su obligación a partir, o bueno, ya comenzó a partir del 1 de febrero del 2023, que aplica para los grandes contribuyentes. El 1 de abril del 2023 se aplica la obligatoriedad para aquellos sujetos que sean declarantes de impuesto de renta. El 1 de mayo del 2023 se aplica el esquema de masificación de factura electrónica por encima de 5 VTs para aquellos sujetos que no sean declarantes de impuesto de renta. Y a partir del 1 de junio del 2023 aplica para todos los sujetos que no cumplan con ninguna condición de los grupos que hemos nombrado anteriormente.
anteriormente. Es decir, se aplica para todos los sujetos que expidan factura electrónica en el país. Perfecto, excelente. Ahora, yo creo que ya nos vamos metiendo un poquito más en profundidad con este tema de la 5VT y resulta lo siguiente, por ahí en el mes de octubre del año pasado, del 2022, salió una famosa circular externa 7, número 7. Así es, sí. Yo creo que pues muy poquitas personas quizás lo deben conocer y justamente para eso son estos espacios, ¿no? Como para enseñarle a las personas acerca de este proceso. ¿Qué trae? ¿Qué nos indica esta circular 7 de la DIAN de octubre del 2022? Básicamente lo que nos dice la DIAN es que está detectando que algunos facturadores electrónicos en el país están solicitando requisitos que están por fuera de la regulación. Entonces, establece lineamientos para que eso no siga ocurriendo, es decir, para que los facturadores electrónicos se acojan a la ley, sigan la regulación y de esta manera puedan expedir la factura electrónica simplemente con el cumplimiento regulatorio como tal. Y de esa manera poder cumplir en debida forma la expedición de la factura electrónica. Buenísimo. Esto tiene que ver algo así como que, bueno, empresas que colocan ciertos requisitos para poder expedir la factura, que si entrégame, tráeme el RUT, tráeme esto, más o menos. Sí, la idea es que ese tipo de requisitos o de solicitudes no se sigan presentando. Okay. Básicamente, que primero que todo desmitifiquemos la factura electrónica, que con los datos que tú me des, yo confíe en esos datos y de esa manera proceda a expedirte la factura electrónica sin ni siquiera solicitarte a que me muestres, supongamos, la cédula. Nada, simplemente tú me indicas la información y con eso yo procedo a expedir la factura electrónica. Como debería ser. Así debería ser. Sencillo, muy fácil, quizás. Muchas personas se complican con esto y dicen que bueno, es complicado y necesitan N cantidad de datos para hacerlo, y cuando debería ser más bien muy sencillo. Ahora, así es. Con base en eso, entonces, ¿qué lineamientos deberíamos tener en cuenta para la expedición de la factura electrónica en este momento? Entonces, como lo estábamos comentando anteriormente, básicamente 3 lineamientos. El primero, no solicitar documentos para la expedición de la factura. Ni registros, ni que me pase el RUT, o la fotocopia de la cédula, o lléneme un formato, nada. Segundo, no imponer cargas tecnológicas que no están establecidas en la regulación al adquirente del bien o servicio. Él simplemente solicita la factura electrónica y debemos proceder en consecuencia a expedirle su factura electrónica. Y número 3, tal vez la más importante, la expedición de la factura electrónica en el momento de la operación. Súper importante eso, y bueno, ahorita de repente vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque es muy importante, pues, obviamente tener muy claro en qué momento se debe hacer la factura, ¿sí? Ya, yo como comprador, como un cliente, pues compro cualquier cosa que me gustó, lo que sea. Ahora la pregunta es, bueno, ¿en qué momento me deberían entregar esa factura? Pero bueno, eso lo hablamos más tarde, ¿no? Ahora, ¿podrías indicarnos, no sé, unas claves para hacer la factura electrónica más dinámica? Mira, y alineándonos un poco con lo que está regulado a nivel de facturación electrónica, podemos hablar de 3 tipos de adquirientes. El tipo A, tipo B y tipo C, como para que todos comencemos a hablar el mismo idioma. Cuando hablamos de adquirientes tipo A, estamos hablando de esos sujetos que se identifican con un NIT. En esos casos, pues solicitamos entonces cuál es el NIT de ese sujeto, la razón social, y le solicitamos la dirección, y con eso procedemos a expedir la factura electrónica. El correo, me imagino. El correo electrónico también es muy importante y ahí sí lo vamos a hablar, okay. o me gustaría tratar el tema sobre todo en el momento de la expedición de la factura electrónica, ¿ok? Pero inicialmente, y está bien, con esos 3 datos okay. Podemos ir avanzando. Ajá. El segundo tipo de adquiriente es el tipo B, es aquel sujeto que se identifica, mejor dicho, que no se identifica con un NIT, o sea, con cualquier documento distinto a un NIT, pasaporte, cédula, de extranjería, PPT, bueno, etcétera. Cualquier otro documento. Así es. Y en estos casos, simplemente le pedimos el número de esta identificación, su nombre, su apellido, su nombre, sus apellidos, y tener muy en cuenta que si el bien se entrega por fuera del establecimiento del facturador electrónico, debemos incluir la dirección en donde se está haciendo entrega de ese bien. Finalmente, vamos a encontrarnos con el adquiriente tipo C, que es ese sujeto que no brinda su información. Entonces, como no da su información, exacto, pero sí debemos cumplir con nuestro deber formal de expedir la factura electrónica, entonces incluimos 12 veces el número 2 como número de identificación de ese sujeto. En vez de incluir sus nombres y apellidos, digitamos o incluimos dentro de la factura electrónica la frase consumidor final, y también aplica lo mismo que para el tipo B, para el adquiriente tipo B. Es decir, que si la entrega del bien
se realiza por fuera del establecimiento del facturador electrónico, debemos incluir dicha dirección en la factura electrónica. Perfecto, buenísimo. Ahora, hay un requisito, se puede llamar, sí, claro que es un requisito formal de la factura electrónica de venta, que serían las responsabilidades. ¿Sí? Sí. Ahora, la pregunta sería la siguiente. En esta factura electrónica de la que estamos hablando, se deben incluir las responsabilidades independientemente del tipo. Por ejemplo, porque sabemos que está el tipo C que no se va a identificar. Correcto. Igual tiene una responsabilidad, él también. Correcto. Y muy buena la pregunta. Mira, entonces aplicas lo que, digamos que el código RN99PN. Okay. R99PN. Y con este código se identifica que la persona pues no tiene responsabilidades y con eso puedes expedir la factura electrónica de venta. Es como un tipo de responsabilidad estándar, por así decirlo. Exacto, como que nos sirve para ese tipo de casos. Ahora, si quien está haciendo la compra del bien o servicio es un adquiriente tipo C, es decir, que no da sus datos, no es necesario que incluyamos el R99PN, sino incluir un código general que podemos denominar incluso comodín, que es el código ZZ. Y con eso puedes expedir la factura electrónica para este tipo de sujetos en estas circunstancias. Excelente. Este ZZ me imagino que como va a funcionar como tú lo dices, como un comodín, ya fue, obviamente, ya está en un catálogo de la DIAN, de un anexo técnico. Tal cual. De hecho, esta regulación de la cual estamos hablando está claramente definida en el anexo técnico 1.8 de factura electrónica. Ah, buenísimo, ok. Bueno, hay una pregunta que quizás se puede llegar a tornar un poco simple en el sentido de que, bueno, muchos quizás sabemos cómo se debe pedir una factura electrónica, pero formalmente, pues ya que estamos hablando de todo esto, ¿cómo se debe expedir una factura electrónica? Entonces, aquí nos vamos a enfrentar a dos tipos de escenarios. El escenario en donde el adquiriente es facturador electrónico, ¿ok? Cuando el adquiriente es facturador electrónico, el medio preferente para la expedición de la factura electrónica es al correo electrónico que dicho adquiriente le indicó a la DIAN en el momento de su habilitación como facturador electrónico. Okay. ¿Listo? Escenario número 2. Si el adquiriente no es facturador electrónico, el medio preferente de la expedición de la factura electrónica es a través de la impresión de la representación gráfica de la factura electrónica. ¿Ok? Entonces, esos son los dos escenarios que tenemos para la expedición de la factura electrónica. Buenísimo. Ahora, se puede llegar a dar un caso, ¿no? Se puede citar el siguiente caso. La persona, independientemente de que expida o no factura electrónica, o el adquiriente, quiero decir, se puede dar el caso de que esa persona va y compra en un establecimiento. ¿Sí? Pero entonces al momento de salir de la tienda, de repente el celador, el vigilante, una persona de la tienda le exige ver la factura para poder salir de la tienda. Buenísimo. Poder verificar, pues, claro que sí. Entonces, con base en eso, la sugerencia de Factura Checa es que si la impresión de la factura electrónica, de la representación gráfica de la factura electrónica es indispensable por tu operación, entonces simplemente poner como estándar de la operación de facturación electrónica el que siempre se imprima. ¿Ok? Y solo para los casos en donde el adquiriente te indique el correo electrónico donde donde requiere que se le envíe la factura electrónica, pues incluyas ese dato y en consecuencia cuando imprima la factura, después de tener la validación por parte de la DIAN, se le entregue o se le envíe a su correo electrónico dicha factura electrónica. Buenísimo. Entonces ahí estaríamos como asegurando doble, vamos a decirlo de alguna manera, que el cliente está recibiendo su factura. Así es. Está recibiendo en el correo, se le está entregando de forma física y yo creo que es el mejor escenario que podemos como recomendar. Así es. Y ojo, no puede existir la preocupación de que es que quedó la factura doble, ¿no? Mucho cuidado con eso porque eso no es factura doble. Así es. Estoy entregando la misma factura por dos medios. Dos medios, correo electrónico y físico. Es pues la mejor recomendación, sobre todo para esas empresas que son tiendas, pues que tienen ese esquema, ¿no? Chévere, entonces bueno, hay un tema que estuve revisando pues en esta circular 7 de la DIAN y dice que es que la factura se tiene que expedir en el momento de la operación, sí, en el momento de la venta, etc. Sí. Ahora, ¿qué pasa si hay algún tipo de inconveniente? ¿Qué pasa si se fue el internet en ese momento? Y tengo una fila, mejor dicho, tengo 30 personas ahí en la fila. Okay. Digamos que tengo súper claro, tengo que expedir la factura en ese momento. Así es. ¿Sí? Pero bueno, no tengo internet, ¿qué hago? Primero que todo es muy importante tener en cuenta que la DIAN
se ha preparado bastante bien a nivel de infraestructura y hoy en día está dando tiempos de respuesta de 600 milisegundos por transacción, lo cual nos da tranquilidad como país para enfrentar el reto de la masificación de la factura electrónica. Ahora bien, eso no quiere decir que bajo ciertas circunstancias se presenten algunas situaciones en donde no pueda expedir la factura electrónica, bien sea por inconvenientes tecnológicos de la DIAN o inconvenientes tecnológicos de mi parte, es decir, como facturador electrónico. En esos casos, está regulado y es válido extraer la factura de venta de talonario o de papel. Y aquí hay que hacer una aclaración porque muchas personas se imaginan, como es una factura de talonario de papel, es un papel que yo escribo a mano, lo cual también es válido, es una forma de extraerla y no tiene ningún problema, pero esta factura también se puede expedir e imprimir a través de sistemas informáticos. ¿Cuál es la parte más interesante de este esquema? Es que una factura de venta de talonario de papel tiene el mismo alcance tributario que una factura electrónica de venta. O sea, con eso que me estás diciendo, yo puedo tranquilamente usar el talonario manual con un Sí. esfero sin problema. Sí. Pero entonces también yo puedo guardar mi numeración, por ejemplo, de papel, Sí. de talonario, guardarla en el sistema de información. Claro que sí. En mi ERP. Ajá. Y generar la factura de contingencia o de papel talonario. Así es. Desde el sistema de información. Claro, y teniendo en cuenta que una de las obligaciones que tiene el facturado electrónico es que una vez supere ese esquema, ese lapso en donde no pudo expedir la factura electrónica de venta con validación previa y expidió la factura de venta de talonario de papel, debe expedir cuando ya supere, como te decía, regrese el internet. Exacto. Cuando ya supere ese inconveniente tecnológico, debe transmitir esos datos de la factura de talonario de papel directamente a la DIAN, bajo la estructura de factura electrónica, el documento electrónico de transmisión que todos conocemos. Buenísimo. Yo sé que esa circular 7 de la DIAN tiene 200.000 cosas más, pero bueno, digamos aquí resaltamos los puntos más importantes. A ver, aparte de los que ya hemos conversado, ¿habrá aspectos o puntos adicionales importantes que podamos resaltar de esta circular 7, digamos dentro de lo que representó esta circular 7? ¿Algunos puntos adicionales más importantes? Sí, yo incluiría 2 puntos adicionales, Argenis. El primer punto es que los adquirientes a los cuales se les solicite requisitos que no están en regulación, no están obligados a atender esos requisitos y consecuentemente deben solicitar la factura electrónica sin que les pidan esos requisitos. Eso es muy, pero muy... Sí, digamos que para cumplir con el esquema de que se les entregue la factura electrónica en debida forma. Y segundo, cuando a mí me soliciten ese tipo de requisitos, tengo como deber, como ciudadano, la obligación de informar a la DIAN de esos requisitos que me están exigiendo en el mercado para que la DIAN pueda hacer seguimiento y hacer cumplir la regulación tal cual aplica para la factura electrónica. Excelente, Carlos. Bueno, ¿no? Yo creo que ya con esto damos cumplimiento a muchas preguntas comunes o digamos recurrentes que nos vienen haciendo los clientes, ciertos aliados, pues todas las personas que se han relacionado con nosotros de una u otra manera. Y bueno, ya con esto hemos aclarado muchas de las preguntas que ellos han tenido. Ya pues seguiremos, digamos, revisando qué otras inquietudes habrá pues a futuro, ¿sí? Para de repente realizar otro escenario de esto, otro conversatorio, otro espacio educativo, ¿bien? Que pues, la idea de esto es justamente eso, ¿no? Que las personas aprendan con nosotros y puedan adoptar estos nuevos mecanismos que la DIAN está implementando pues de la forma más sencilla y correcta sobre todo, ¿no? Claro que Carlos, sí. Te agradezco muchísimo el espacio. A ti por las preguntas. ¿Despedir? No, pues para nosotros es un placer poder compartir con todos ustedes estos espacios en donde compartimos de distintas maneras y nuestro objetivo aquí es hacerle una manera un poco más amena y en un lenguaje más entendible todos estos conceptos regulatorios que son muy importantes para todos nosotros como país. No es más, Argenis, muchísimas gracias. Buenísimo, Carlos. Bueno, y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse por favor a este canal de YouTube para que estén atentos y activen allí pues la campanita para que todas estas sesiones que vamos a estar haciendo, que de hecho hacemos por lo menos 1 o 2 mensuales, ustedes estén al tanto y puedan, por favor, si Dios lo permite, enterarse a través de nosotros, ¿vale? Pero bueno, para nosotros fue un placer haber compartido con ustedes el día de hoy este nuevo tema y nos vemos en una próxima oportunidad.